Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Lavandero, soy director del Centro Avanzado en Enfermedades Crónicas y como cada día viernes puntualmente a las 5 damos inicio a estas charlas COVID-19 y esta tarde me acompaña mi coanfitriona, la doctora Claudia Bams de la Pontificia Universidad Católica. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Muy bien. Ah, qué bien. Bueno, un gusto de saludarte nuevamente. Ya llevamos muchos viernes transmitiendo, así que muy bienvenidos, queridos colegas del ACDIS, investigadores de las distintas líneas, y también a los estudiantes e investigadores y personas de la comunidad general que cada viernes nos acompañan en este ciclo de seminarios a raíz de la pandemia COVID-19. Vamos a tener una presentación de aproximadamente 30 minutos y luego un muy buen espacio para preguntas y discusión con nuestra destacada expositora del día de hoy. Así que, sin más, quisiera presentarles a la doctora Caterina Ferreccio, que la van a ver ustedes ahí, está en pantalla. La doctora Ferreccio es profesora titular del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica. Ella es médico, epidemióloga, y forma parte del Consejo Asesor COVID-19 del Ministerio de Salud. Ella es una destacada investigadora, directora del recientemente inaugurado doctorado en epidemiología, el primero en su tipo en nuestro país. Y es la subdirectora de nuestro centro ACDIS y la directora de la cohorte poblacional del Maule. Así que es un gran privilegio, Caterina, tenerte con nosotros hoy día. Yo sé que los investigadores del ACDIS todos te conocen, pero estamos transmitiendo a muchas personas que a lo mejor no han tenido la oportunidad de escucharte. Ella ha sido profesora de muchas generaciones de epidemiólogos, entre los cuales yo también me cuento. Así que estoy muy contenta de poder presentarte en esta tarde. Muy bienvenida. Hola, Gracias. Caterina, Muchas adelante. gracias. Gracias, Sergio. Bueno, vamos a compartir pantalla. 30 minutos, wow. Aprox. Vamos. Vamos a tratar porque está bien larguito. Bueno, buenas tardes a todos los que me escuchan. Espero que se escuche bien. Voy a presentar la epidemiología del COVID y medidas de control bien rápido para dejar espacio para la conversación. Vamos a revisar la epidemiología del COVID, la situación actual de esta enfermedad en el mundo y en Chile, y después lo que hemos hecho en contención y lo que deberíamos hacer. Me pasó antes que está como... Ya, bueno, solamente muy rápidamente, porque tal vez esto lo han presentado otras personas, es solamente recordarles que los coronavirus, este monito acá, se diagnosticó, el ser humano lo conoce recién en los años 60. Algunos de ustedes ya habían nacido en esa época, así que no es tan viejo. Y se descubrió que estos virus producían el resfrío común y no les dimos mayor importancia. Después, en el año 68, se vio que producía mortalidad en gatos, perros, cerdos y aves. Y el 2003, por primera vez, se tomó en serio cuando se vio, aparece el SARS, que mataba a los humanos, un cuadro muy grave, muy sintomático, y transmitió a través de zoonosis, de animal al hombre, y después el MERS en el 2012, también de animal al hombre, de camello en este caso, y el 2020, que el COVID, que sabemos que se origina en murciélago, pero nos falta aún el eslabón perdido. Lo importante de la epidemiología de esta enfermedad es que se transmite por las gotitas, por el aire, de una persona al otro. Entonces tiene tres mecanismos: aire a través de las gotitas o de aerosoles, puede llegar a la persona, por contacto, porque entre ellos,
y por fomite. En realidad, cuando uno ve lo que se ha publicado, por estos dos mecanismos es bien poco, la mayoría es por vía aérea, pareciera ser. Y por vía aérea, hoy día está en pleno debate la importancia de los aerosoles, y yo solamente quiero recordar que hay varios ejemplos en la literatura muy bien documentados de, por ejemplo, que estas personas que están en rojo están infectadas, lo único que tienen en común es haber compartido este flujo de aire, porque los que están al lado de ellos no se han infectado, o este flujo de los de acá. También hay otro ejemplo muy bien estudiado en un restaurante, también que estas mesas que estaban fuera del flujo de aire quedaron no infectados. Entonces, ¿qué es lo que tiene la gotita de saliva? Además de llevar el virus, lleva células, detritus, etc. Y parte de un tamaño y se va secando. Estas son las gotitas que cuando una persona habla, emite miles de estas gotitas, y si uno está a menos de 1 metro sin mascarilla, la puede inhalar. Cuando esta se va desecando, se va haciendo más livianita, se va haciendo más pequeña, y esta es la que se va en aerosoles, si lo toma una corriente, por ejemplo, de aire, y la recircula. Y acá hay un ejemplo, por ejemplo, esta persona está emitiendo y esta otra es el receptor, y estas gotitas, las que están más cercanas van a caer, pero unas más pequeñas que se van a ir deshidratando van a llegar a esta persona, a menos que salgan por la ventana, que es una manera de solucionar este problema, ¿no es cierto? Es mantener ventilación. Y acá está también el ejemplo de las gotitas pesadas y las gotitas livianas, y el rol de la puerta y la ventana creando corrientes de aire. También la mascarilla, que fue muy discutida, la OMS estaba en contra, y todos los investigadores que habían trabajado en influenza no les gustaba la idea de la mascarilla porque no había sido su experiencia. La experiencia de ellos era que la influenza era por las manos. Pero esta no es la influenza, este es el COVID, y el COVID necesita aislamiento de boca con mascarilla, como ya se ha demostrado en la práctica de manera increíble. Los países que la única medida que tienen es aislamiento social y mucho uso de mascarilla, como Japón, por ejemplo, y otros países asiáticos. Ahora, lo que hace este virus, ya lo han visto con otros, pero lo tengo que recordar, que penetra en nuestra célula por un receptor y que tiene esta spike proteína, y que hoy día gran parte de lo que es las vacunaciones y los medicamentos están orientándose hacia evitar esta penetración del virus. Después el virus dentro de nuestra célula, acá nuestro propio citoplasma la envuelve y la hace entrar, y acá ella toma control de nuestro organismo, de nuestro proceso de reproducción y producción de proteínas, y nuestro sistema empieza a producir las proteínas virales que luego van a salir a infectar a otras células. Acaban saliendo. Entonces viene la segunda parte que es importante para la epidemiología, y es que cuando sale este virus, como es un extraño, las células, hay unas células que se llaman presentadoras del antígeno, que lo atrapan y expresan las proteínas de este virus en su superficie. Y esta célula le llama la atención a los linfocitos, le dice, hello, acá tenemos un problema, miren esto que nos está invadiendo. Y esta célula, entonces el linfocito, va a ir a dos lados, a generar linfocitos B, que va a producir anticuerpos, y el linfocito T, que le va a decir a esta célula que tiene que destruir a la célula que está infectada por este virus. Entonces tenemos cuyo rol va a ser parar que no ingrese este virus, que estos anticuerpos van a bloquear al virus para que no entre a otra célula, y este linfocito T que le va a decir a la célula, destrúyase a sí misma porque usted está mal, no puede seguir multiplicando al virus. Este es el sistema inmune. Ahora es importante que estos anticuerpos, esto pasa apenas ya llega el virus, pasa en los primeros días,
cuando ya hay un número de virus que empiezan a salir de las células del aparato respiratorio superior. Entonces las personas empiezan a producir anticuerpos y empiezan a producir estas células citotóxicas, pero no los podemos detectar con los métodos de laboratorio que tenemos hasta que haya una cantidad mucho mayor de anticuerpos. Acá hay una foto de lo que estábamos viendo, que yo lo encontré tan linda. Estos amarillos son los virus saliendo de una célula. Ahí van saliendo habiendo tomado control de nuestro sistema. Ahora, ¿qué ha pasado con esta infección en el mundo? Estoy tratando de mover algo que me tapa ahí. Acá podemos ver la situación actual, y esto lo actualizamos hasta ayer. Es que Latinoamérica y el Caribe es el lugar del mundo donde más rápidamente está creciendo esta infección. Estos son los casos nuevos semanales, y somos el número más alto, 60.000 en Latinoamérica, seguido por Asia, Norteamérica, y Europa ya va en un franco descenso. Y acá vemos los países con mayor tasa de casos nuevos confirmados por día, los mayores del mundo. Y acá están varios, pero lo importante es que dentro de los mayores del mundo estamos nosotros. Y esto está puesto en número, y esto quiere decir que a pesar de que somos un país chico, comparado con otros, tenemos uno de los números más altos de casos. Tenemos una gran epidemia. Y acá lo podemos ver en casos diarios por millón de habitantes. Entonces, la tasa, esto ya sería la tasa de incidencia por millón de habitantes, y ustedes ven que Chile, acá está Chile, hemos estado con este ascenso permanente, llegamos a este pic y ahora estamos en una disminución, pero quedamos, en cuanto a los casos diarios por millón de habitantes, quedamos cercanos a Estados Unidos, a Brasil y sobre algunos otros. Déjenme sacar esto acá. Acá lo que les quiero mostrar es otro indicador que muestra esta diapositiva, es el número de exámenes por caso detectado. Porque es muy importante, en Chile hemos estado muy tranquilos de que tenemos una alta tasa de exámenes por población. Pero dado que tenemos esta tremenda epidemia, el número de exámenes por caso detectado nos quedó chico. Entonces, si ustedes ven, acá ponen en rojo los que parecen insuficientes para conocer la infección real, que tengan menos de 5 exámenes por caso, y ahí nos ponen a nosotros. Y hay otros que están mejor, como Australia, Italia, hoy día, etc. No sé por qué. Estoy con... Ahí. Esto es la velocidad de crecimiento de los casos totales. Y acá, bueno, estábamos mostrando solamente que en Chile íbamos muy rápido, pero ahora estamos un poco mejor. Ahora entonces los datos nuestros de muertes por COVID, que ya todos han discutido, no me voy a meter en la discusión, solamente mostrar que por suerte ya estamos viendo que estamos en mejores condiciones, en disminución. Esto yo lo encontré interesante, lo hizo el DEIS del Ministerio de Salud. Acá muestra en los últimos 5 años cuánto es lo que cada uno de estos meses, los muertos que ha registrado entre el 2016 y el 2020. Y acá vemos cómo el COVID se salió totalmente de rango, demostrando que lo que hemos vivido es realmente algo muy excepcional. Esto lo hizo un equipo de espacio público. Me pareció interesante porque es la primera que yo veo este tipo, de haber otras, pero me llegó al correo, entonces acá la tengo. Esta diapositiva muestra en el eje de las X, acá, la pobreza multidimensional de las comunas, que va de 0 a 40% de pobreza, por ejemplo, en Los Pejos, y de 0, cerca de 0, menos de 4 de ser Providencia y Vitacura. Y
acá muestra cuántos muertos por COVID, por sobre el total de muertos en estas semanas, en estas primeras semanas del año, en este periodo. Y ustedes pueden ver, lo importante es que hay una relación lineal bien impresionante, que a mayor pobreza ha sido mayor la mortalidad que está produciéndose en la comuna, tomando este indicador de la razón de las muertes por COVID por sobre la media de todas las muertes en estas comunas. Por algún motivo esto no me quiere avanzar. Esto muestra la mortalidad ajustada por edad y sexo por COVID para las regiones de Chile. Acá me faltó el número de 60, la mortalidad poblacional más alta es 60 para la metropolitana y ahí van bajando. Yo lo que quería mostrar, esto quería mostrar que si bien tenemos la mortalidad más alta en cuanto a tasa, la letalidad, que es el porcentaje de los enfermos que se mueren, la letalidad es eso, o sea, de cada 100 enfermos de COVID diagnosticados, ¿cuántos se mueren? En cambio, la mortalidad es de toda la gente que vive en un lugar, ¿cuánta se muere de la enfermedad? Entonces, una razón de una tasa de número de muertos por población y acá es número de muertos por enfermo. Entonces, en cuanto a los muertos por enfermo, hay regiones que tienen peores condiciones, como Higgins, Valparaíso, Ñuble. Este indicador no es tan bueno como la mortalidad porque depende mucho del diagnóstico. Mientras más diagnóstico haya, más se va a diluir las muertes en un número más grande. Y acá otro indicador que usamos en epidemiología, que son el uso de las camas de cuidado intensivo y el número de pacientes en estado crítico. Y ustedes ven que también se ha ido lentamente deteniendo el ascenso que tenían los hospitalizados en UCI y luego va a empezar a bajar, yo espero, los que están en estado crítico. Otro indicador es el número de ventiladores disponibles y ocupados. Y ustedes vieron cómo acá la epidemia fue ocupando ventiladores, pero ahora también está en una estabilización. Ahora quiero mostrarles las edades de las personas fallecidas. El pic es entre los 70 y los 79 años en Chile. Y el pic de pacientes en UCI es de 60 a 69. O sea, tenemos más pacientes de esta edad, pero se mueren más los de acá. Y los casos infectados, confirmados, están entre los 25 y los 35 años. Y esto es realmente el mayor desafío para nosotros como comunidad, que los que más se infectan y los que más transmiten son estos, y los que más se mueren están por acá. Entonces, tenemos que pedirle a los jóvenes que se aíslen para que no nos infecten a los mayores. Acá les quiero compartir lo que es la vigilancia epidemiológica de virus respiratorios que hace el Instituto de Salud Pública año tras año, del 2015 hasta el 2020, y ustedes pueden ver que en esto que puse en rojo acá, este rectángulo, son las semanas en que estamos hoy día, y esta semana, que es mitad del invierno, siempre es el pic de virus respiratorio. Y miren esta es una flecha que yo puse, miren lo que pasó esta semana, no hay pic, no hay virus respiratorio. Y acá la Universidad Católica, con otras redes de clínicas y hospitales de la metropolitana, estudia cuáles son los virus. Y el Instituto de Salud Pública no reporta los COVID, pero el laboratorio de la Católica sí. Y podemos ver que en estas mismas semanas que estoy mostrando, estas son las semanas en que estamos, no sé, ya estamos por acá, junio, julio. El único virus que está circulando en Santiago es el COVID. Los otros están acá, no sé si alcanzan a ver una minucia por acá, que son estos.
pero prácticamente todo lo que hay hoy día es virus COVID. Por eso la indicación que si una persona está con síntomas respiratorios hoy día se considera COVID. Manejo y prevención, entonces. Bueno, algo muy rápido, la evolución hoy día se considera que en promedio, estos promedios son generales y ocultan mucho, pero algo dicen, el 85% de los casos evolucionan en forma leve o moderada y el 15% requiere hospitalización. En total, el 2 a 5% va a requerir en unidades de cuidado crítico y entre 1 y 3% va a morir. Los síntomas más frecuentes en Chile, en los casos confirmados, son dolor de cabeza, tos, dolor de músculo y fiebre está en el cuarto lugar, dolor de garganta y este problema de perder el olfato o perder la distinción de los gustos. Y después vienen otros menos frecuentes. Con respecto al tratamiento médico se ha hablado mucho, pero en este momento hay solo 2 medicamentos que nosotros como consejo consideramos que tienen evidencia con ensayos randomizados. Uno, el Remdesivir, que acorta la recuperación, o sea, acorta la enfermedad, disminuye la mortalidad, pero no se ha visto que tenga efecto en los casos leves o moderados, sino que en los hospitalizados. No está disponible en Chile, pero ya se presentó al Instituto de Salud Pública. Y la dexametasona, que también mostró reducción de la mortalidad, pero solo en los pacientes graves que necesitaban oxígeno. Por lo tanto, se recomienda solo en esos pacientes. Esta droga está en Chile disponible, es una droga de bajo costo, pero no se usa por algún motivo. Los médicos chilenos están usando otros corticoides, entonces nosotros estamos recomendando que se cambien a dexametasona o hagan ensayos clínicos randomizados de los corticoides que ellos prefieren usar. Se ha estado viendo, han estado apareciendo publicaciones de complicaciones de salud de los pacientes que son dados de alta de COVID, que han estado hospitalizados, varios con problemas respiratorios, dolores de pecho y otros. Se va a empezar cada vez más a ver secuelas, hay secuelas de todo tipo, neurológicas, prácticamente en todo el organismo, donde hay receptores, células con receptores del virus, se están empezando a describir lentamente problemas más a largo plazo, que a veces se confunden con reinfecciones, así que va a costar hacer esa separación. Y fuera de los tratamientos que, como ustedes vieron, no es que produzcan un beneficio tan impactante, estamos todos a la espera de vacunas, solamente contarles que ya hay 4 ensayos clínicos poblacionales de nivel 4 en el mundo, esto quiere decir con grandes cantidades de participantes, y ya hay 2 proyectos para hacer en Chile, en un consorcio de universidades liderado por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, con también participación del Ministerio de Ciencia, así que probablemente vamos a tener ensayos de vacuna en nuestro país luego, lo cual no quiere decir que vamos a tener una vacuna luego. Dado que no tenemos la vacuna todavía, ni un tratamiento efectivo, tenemos cosas que disminuyen la mortalidad, pero no realmente que nos curen, solo nos queda en este momento la prevención de la transmisión. Y acá lo que se ha visto que lo que tiene mayor impacto para prevenir la transmisión son estas 4 medidas: la identificación de casos y su aislamiento, la trazabilidad de contactos y su cuarentena, el distanciamiento social y el uso de mascarilla. Dentro de la identificación de casos, solamente quiero mencionar que el testeo al azar ya se ha evaluado y es inefectivo, no vale la pena hacerlo. Mucho más efectivo, y es lo que probablemente vamos a tener que empezar a hacer en Chile en la medida que empecemos a desconfinar, es ir a hacer testeos dirigidos a los contactos que sean de alto riesgo y en los lugares de alto riesgo, en los lugares con brote. No sé por qué esta cosa. Estoy con problemas con las teclas del computador. Con respecto a la trazabilidad de contacto, la trazabilidad
hecha por personas de a pie, digamos, personas que llaman, que se le ha llamado trazabilidad manual de contacto, es lo que da el mayor impacto en disminuir la transmisión. Con aplicaciones como del celular o similares, que se ha hecho en algunos países, también tiene impacto, pero menor, y el ideal es combinar las dos cosas. Se estima que cada caso puede requerir que uno contacte a uno y trace a unos 10 a 25 contactos. Hoy día el ministerio está haciendo 2 más o menos en promedio, 2,5 por ahí. Esperamos que vaya subiendo, se están poniendo las pilas. Sin la trazabilidad de contacto, el aislamiento por sí solo no va a reducir la transmisión, y puede resultar que si nosotros abrimos la cuarentena, por ejemplo en Santiago, vamos a tener un rebrote inmediatamente. Entonces, lo único que lo puede evitar es que se haga esta transmisibilidad, esa trazabilidad. Esto para explicar los exámenes que se pueden usar. Acá estoy mostrando una persona que se le está haciendo un examen de una tórula que intenta buscar al virus que está en la vía aérea superior. Y acá en Calypso está el virus, que se puede detectar diferentes proteínas del virus con los métodos de antígenos, de test de antígenos que se llama, o se puede detectar el virus mismo mediante los PCR, que identifican en realidad su RNA. Está en una gran explosión de producción de kits rápido, porque es necesario tener una respuesta rápida para parar la transmisión de este virus, que es extremadamente transmisible. Y el RT-PCR actual que tenemos es muy lento y complicado y trabajoso. Entonces, este ácido nucleico, lo que les quiero mostrar acá, o los antígenos, cualquier técnica que busque al virus en secreciones de vía superior, se va a encontrar con esta curva. Acá está desde que la persona empieza los síntomas, este es el día 0. El virus empieza a eliminarse, y es posible detectarlo con estas técnicas 2 días antes, con mayor probabilidad 2 días antes. Empieza 5, pero con nuestras técnicas 2 días antes de los síntomas, y esto es lo que le llamamos el periodo presintomático, que es bien complicado, porque la persona no tose, no estornude, pero contamina al respirar y al hablar. Por eso tiene que usar mascarilla, aunque crea que no tiene resfrío. Y acá tenemos que la curva llega al máximo en el día 2, poquito antes del día 2, y después empieza a bajar. Y ya en el día 8 es tan sensible el anticuerpo, el test de anticuerpo, como el test virológico. Porque el anticuerpo empieza a producirse, como les dije, lentamente desde el principio, y tenemos una detección probable en el día 8, pero máxima en el día 12. Entonces acá hay como una tierra de nadie, que cualquiera de los dos podría ser igual de útil o inútil. Y se los muestro porque a mí me preocupa que hay mucho uso de anticuerpos y la gente no tiene ni idea cómo interpretarlo y en qué momento hacérselo. Algunos se lo hacen acá, tan pronto tienen el contacto, para ver si tienen el virus. El test de anticuerpos mide los anticuerpos, no mide el virus. Entonces tenemos estos 2 tipos de test rápidos, que son la esperanza para poder iniciar un desconfinamiento con un testeo rápido. Necesitamos test rápido y test al lado de la persona, ojalá autoadministrado. Y estos 2 son promisorios, y nosotros ya como consejo ya recomendamos el test de antígeno y el otro de anticuerpos con prevención, cómo usarlo. Acá está cómo evoluciona el virus y los anticuerpos desde los primeros síntomas, que estos son casos reales, pero es lo mismo que le mostré en el diagrama. Esto es un poco complicado, pero es re importante, porque es un modelo que muestra qué pasa cuando acá tenemos un test positivo. Acá está la carga viral, ¿no es cierto? Desde el día 3 así, y cómo va cayendo la carga viral.
acá los primeros días de síntomas, eso es lo primero. Tenemos que ser rápidos porque tenemos que pescarlo en los primeros días de síntomas para que el test salga positivo. Si nos vamos demorando, si llega la persona después de una semana, empieza a disminuir la probabilidad de que salga positivo el test, por un lado. Por otro lado, ya infectó a todos los que tenía que infectar. Esto a todos los que tiene que infectar, si se demora, los va a haber infectado. Pero si yo tengo un test que en el mismo momento que la persona empieza con síntomas, se lo puede hacer en el lugar donde la persona esté y le sale al tiro el resultado positivo, entonces me voy a ahorrar hasta el 70% de la transmisión si la aíslo en ese momento. Si el test, como miren acá a la derecha, si el test se demora 2 días en entregar los resultados, o 3 días, ahora es 2 días, perdemos un 32% de lo que podríamos haber evitado, porque son los primeros días donde hay más contaminación. Por eso no nos sirve un test que se demore 2, 3, 4 días. Y lo que nos queda, entonces, el aislamiento, que esto me parece que es Corea o China, no me acuerdo, pero acá están los trabajadores en la hora de colación. Este es un país que ha controlado totalmente este virus, pero es una persona tan obediente que puede hacer esto. Yo no sé cómo lo haríamos nosotros. Pero ¿qué es lo que se ha visto? Que para el distanciamiento, para disminuir de manera efectiva la transmisión de este virus, lo definitivo es la distancia física. O sea, por ejemplo, ahora que estamos a cuarentenados, no hay manera que a mí me vengan a infectar acá adentro, cada uno en su casa. Entonces, el teletrabajo y disminuir el número de trabajadores en las empresas, con este sistema de distancia física es lo más eficaz. Después también hacer controles de ingeniería, como estas, no sé si han visto en los supermercados que están poniendo estos aislamientos plásticos o de vidrio. Después redistribuir las responsabilidades en los trabajos para que la gente tenga menos contacto con personal y las personas no tengan que ir tampoco. Y lo que tiene menos eficacia, porque depende del uso de cada uno de nosotros, es es la protección personal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Chile? Con todo lo que debería haber pasado, lamentablemente, entre marzo y abril, estábamos todo el mundo, el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud, Mañalich, y la prensa, y todos los que no éramos los saludistas, preocupados de los hospitales, los respiradores, las camas hospitalarias, que hay que hacerlo, yo no digo que no haya que hacerlo, pero no había espacio para lo que nosotros desde el primer día dijimos, que era la necesidad de trazabilidad, de aislamiento, de residencias sanitarias, etc. En mayo seguimos con lo mismo, aunque empezamos a inundarnos de casos, todavía seguía siendo las camas, y las medidas que se tomaban eran de cuarentenas dinámicas, más laboratorio. Eso es bueno, se aumentaron los laboratorios, se hizo el uso obligatorio de mascarillas faciales, pero la trazabilidad recién se anunció en junio. Recién en junio, o sea, se anunció, pero recién se empieza a implementar en julio. El documento de trazabilidad creo que salió esta semana. Entonces tenemos un atraso, una deuda tremenda con el tema de la trazabilidad, que la gente no lo comprende, no ha sido capacitada, hemos perdido todos estos meses. Bueno, con todo, la pandemia aparece que la epidemia en Chile está tendiendo a la baja, por lo tanto empieza el tema del desconfinamiento, y ahí nosotros hemos recomendado, como consejo, le recomendamos a las autoridades precozmente, antes de que ellos lo solicitaran, que empezaran a planear el desconfinamiento, y les propusimos que debería ser una estrategia que considere a las autoridades locales involucradas,
que tiene que ser progresivo, ¿no es cierto? Y que todos los criterios que se usen, los indicadores y los umbrales para la toma de decisiones, que sean validados con otros sectores del gobierno, con la comunidad científica y con la mesa social, entre otros. Y nosotros propusimos unos criterios sanitarios, que son los criterios que todo el mundo usa, pero que nos parecieron que son los adecuados. Lo primero es la situación epidemiológica, que esté con una clara tendencia a la baja en el número de casos nuevos al día, y la tendencia del R, o sea, de cuántas personas se contagian resultado de un infeccioso, que ese número vaya bajando. Y que no haya tantos casos en que los desconocemos, que haya pocos transmisión comunitaria. O sea, todo lo que es la situación epidemiológica. Segundo, que haya una capacidad de detección, que eso se mide con el número de exámenes y su positividad, las dos cosas. Y tercero, que es donde estamos, yo creo, al debe, es la vigilancia epidemiológica efectiva, completa y oportuna de casos y contactos, y protección a los grupos de riesgo que ya sabemos que existen, y que haya una vigilancia de esos grupos de riesgo. Esto es la parte que nos genera más inquietud de que va a poder estar lista para cuando los casos hayan disminuido. Y los recursos asistenciales, o sea, las camas hospitalarias, las UCI, los ventiladores y los equipos de protección personal que tengan también stock suficiente. Entonces, para cada uno de esos criterios hay algunos marcadores, indicadores que nosotros propusimos y que son los que hay que discutir con la comunidad y con el gobierno. En lo primero es la demanda asistencial, que las camas las camas críticas tengan un grado de capacidad para recibir un rebrote. Si hay un brote, que no estén todas las camas llenas, que haya por lo menos un 15% de camas libres. Y que el hospital vuelva a sus tareas, que los hospitales puedan volver a sus tareas habituales. Que haya una disminución sostenida durante por lo menos 21 días, y que la tasa de transmisión de este famoso R, el R efectivo, esté bajo 1. Y se puede considerar una zona libre de coronavirus el que tenga 0 casos continuos por 28 días continuos. Consideramos que los test diagnósticos, para cumplir con los criterios, deberían tener una tasa de un test por 1000 habitantes a la semana y una positividad menor del 10%. Hoy día estamos en torno al 18% en Santiago. El país es un poquito más de 20%. Y la trazabilidad de contactos, que es lo que yo digo que es nuestro talón de Aquiles, porque empezó muy tarde y no tenemos a la gente capacitada, no tenemos los recursos en el lugar. Y lo que se requiere de trazabilidad para empezar a desconfinar es que haya un 90% de los casos con aislamiento y con seguimiento de los equipos locales, y que los contactos de estos casos, por lo menos el 75% hayan sido contactados en menos de 48 horas. Y lo otro criterio es que el 60% de los casos nuevos que se están detectando vengan de los contactos, vengan de acá. No sean una sorpresa. El 40% va a seguir siendo una sorpresa por este problema de la transmisión aérea, pero por lo menos el 60% debería ser conocido. Me está fallando no sé por qué. También nosotros propusimos una estrategia comunicacional importante, que se le informe a la población sobre lo que significan los criterios, y que la población los pueda seguir, que siga los criterios, no solo a los muertos, sino que entienda los criterios, y que hayan puntos de prensa, los puntos de prensa que sean nacionales y regionales, mostrándole a la población el grado de avance de los criterios.
que haya un itinerario claro de cuándo se abre tal cosa, cuándo se cierra y por qué, y que la gente pueda participar en esas decisiones. Y consideramos que es urgente que todas las empresas públicas y privadas, incluidas las universidades, tengan planes y protocolos para la continuidad de funciones en situación de pandemia, porque no creo que vamos a tener vacuna ni tratamiento efectivo, curativo, antes de un año. Entonces tenemos que hacer estos planes. Y finalmente el modo de implementar estos desconfinamientos, pensamos que tienen que ser gradual, que tienen que en los lugares que se va a empezar tener un refuerzo máximo de la vigilancia epidemiológica, tener mucho cuidado en los lugares de alto riesgo para decidir cuándo se abren y cómo se controlan, reforzar la educación sobre las medidas de higiene, reforzar también las medidas ambientales, desinfección y ventilación de los espacios cerrados, y vamos a tener que revisar el tema de la recirculación de aire y abrir secuencialmente de las zonas de menor a mayor riesgo. Eso era lo que les quería presentar, no sé cuánto me demoré. Y esa preciosa playa es mi linda ciudad de Arica, la playa La Licera. Y dejo de compartir para verlos. Sí, por favor. Me pasé, parece. Está Un bien. poquito. Muchas gracias, Caterina. Muy interesante toda esta revisión, ¿cierto? Desde el comienzo de la pandemia y cómo se han ido implementando medidas de contención. Quería contarte que nos están llegando muchas preguntas, así que vamos a dar paso inmediatamente para que te las podamos ir haciendo llegar. Nos llega una pregunta de Graciela Molina. ¿Cuántos días recomiendas que sería lo óptimo para el aislamiento y cuarentena de contactos? Según toda la evidencia que han revisado, ¿cuál sería el óptimo tiempo para aislar y hacer cuarentena los contactos? Sí, los contactos definitivamente son 14 días, porque cada vez más, de hecho nos tocó muy cercano un caso de como 20 días de periodo de incubación. Una persona que ha estado en cuarentena, que su hijo que sale a atender en salud, digamos, una persona de salud, solo el hijo sale, y el periodo de incubación de muy cercano fueron como 22 días, 23 días. O sea que 14 días es bastante bien, es bastante seguro para los contactos. Súper, muchas gracias. Preguntas diversas. Nuestro colega Mario Chong quiere saber tu opinión sobre por qué la OMS ha sido tan reacia en aceptar que el virus se transmite por esta vía aérea que tú nos contabas al principio. Yo creo que lo que pesa en la decisión, uno, es que ellos tratan de no alarmar y no lo pueden acusar de alarmista, entonces tratan de no alarmar, tienen esa tarea. Pero por otro lado está muy influenciado por las otras infecciones. Por ejemplo, los SARS previos no tenían esta cantidad de virus en la vía aérea superior. Por ahí he leído que y la influenza tampoco, esto es 1000 veces más. La cantidad que se multiplica el virus, la densidad de virus en la vía aérea superior, en las glándulas salivales, es tan alta que todas las gotitas de una persona que está en la fase productiva, todas las gotitas prácticamente van a tener virus. Y se piensa que podría bastar un solo virus para infectar. Eso yo lo he leído, pero falta verificar, faltan más estudios. Pero entonces, yo creo que la OMS ha estado bajo la influencia de la experiencia previa, pensando siempre, quiso, por ejemplo, en la influenza de las manos, el lavado de manos es lo fundamental. Y no sé si ustedes recuerdan que la OMS estaba en contra del uso de mascarilla. Y lo puso harto tiempo después, y todo lo que miraba eran las manos. Pero resulta que esta es otra infección y están equivocados. Acá el problema está en la vía aérea superior y la mascarilla ayuda. Ya hay pruebas evidentes de eso.
Oye, bueno, muy interesante, Caterina. Yo también estoy recibiendo, eres como, parece que ido a los fans. Aquí hay una pregunta que tengo de la doctora Fresno de Odontología de la Universidad de Chile. Ella me pide que te haga la pregunta, ¿cuándo piensas y sugiere que se van a poder volver a clases presenciales? ¿El 2021? Dice un signo de interrogación. Bueno, yo creo y espero que no haya una respuesta única para todo Chile. Yo pienso que los lugares que tienen un control y que tienen sistema de vigilancia epidemiológica podrían volver este año. Por ejemplo, Aysén. Si veamos cómo le va con este desconfinamiento, si sigue las cosas bien y el sistema detecta, apenas aparece un caso, lo detecta y lo aísla a todos sus contactos, y eso lo puede mantener, y tiene un sistema de laboratorio que le permita mantener una vigilancia de laboratorio. El ideal es vigilar al virus o a sus proteínas en los grupos de alto riesgo, con exámenes periódicos, por lo menos por unos meses, yo lo que diría. Entonces, si yo tengo esa capacidad, yo creo que podemos empezar a abrir, no hay que no, yo creo que Santiago no debería, o Valparaíso, no deben hacer esperar a todo Chile. El resto de Chile no tiene por qué estar castigado si es que va teniendo condiciones seguras. Y Caterina, bueno, lo otro que uno ve y lee, por ejemplo, hace poco salió un estudio, probablemente el más grande, creo que son como cerca de 70.000 personas, hecho en España, sobre todo en los lugares, dice, vamos a tomar los anticuerpos donde más se pueden encontrar, que son las residencias sanitarias, en teoría. Y sorpresivamente encontraron no más del 6%. Y incluso ya a nivel de ciudades, contra todo pronóstico, se pensaba que los países suecos iban a tener una tasa de anticuerpos muy alta, la sorpresa baja, pero en el mejor de los casos, en algunas ciudades, Madrid, Nueva York, se piensa que el 20%, alcanzar esta inmunidad de rebaño, parece ser que va a tomar mucho tiempo. ¿Qué opinas tú? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que este bicho, este virus nos da más sorpresa, porque la otra sorpresa que nos está dando es que podría ser, por algunos papers, manuscritos que están saliendo, podría ser que cuando las personas tienen esta infección tan superficial que queda asintomática o casi sin síntomas, pareciera que esas personas también podrían no montar una buena respuesta inmune. Entonces ahí hay otra variable de por qué encontramos tanto menos anticuerpos de lo esperado. Podría ser que a pesar de que algunos se hayan infectado, no hayan desarrollado anticuerpos, sobre todo en estos casos leves. En los casos sintomáticos, prácticamente más del 90%, el 95% sí desarrolla anticuerpos. Pero Y la otra eso, pregunta, ¿sí? sí, dígame. Sí, la No, otra después te pregunta digo. que hay distintos reportes, me acuerdo uno primero fue en Francia, en lo cual se documentó que hubo un caso, probablemente antes de Wuhan, una persona que estaba cerca del aeropuerto, y hoy en día en las aguas servidas en Brasil, en España, en Barcelona, en Italia, han comenzado a haber muestras más antiguas. Y según ellos, piensan que la pregunta si es el coronavirus que realmente tenemos u otro ya circulaba antes. ¿Qué información tienes tú? No, en eso sí que yo encuentro que la información es más sólida, más sistemática, lo que está publicado y reportado en todas partes, es bastante seguro que el virus viene del murciélago de Wuhan, que infectó probablemente algún animal de los que ellos se comen, y que son portadores como nosotros de los virus del resfrío común, pero que este virus al pasar al humano, porque estos virus del resfrío común se adaptan al huésped. Entonces, a nosotros, este mutó, más que mutó, se adaptó a nosotros, o sea, todavía no se adapta a nosotros y nosotros somos los que tenemos que, algunos sobreviven y otros no sobreviven. Pero yo creo que ese tema no es un tema que esté en discusión en este momento. Y Ya, con muchas respecto gracias. a las aguas servidas,
es interesante, va a salir una publicación de un equipo de la Católica, de Arnoldo Riquelme, que hizo un estudio sobre el virus en las deposiciones, y claro, lo encuentra, y ya sabemos que este virus afecta prácticamente todas las células del organismo, y donde más se puede encontrar de las muestras fáciles de muestrear es en saliva y en deposiciones, por varias semanas después de que pasó el cuadro agudo. Entonces, pero hoy día el concepto es que no son virus viables, sino que son restos de virus. Se ha encontrado, hay un reporte de un virus vivo en deposiciones, pero ha sido la excepción. Así que por ahora no lo consideramos un mecanismo de transmisión relevante. Caterina, mira, te quiero transmitir, he estado leyendo todo el chat, hay muchas preguntas, vamos a tratar de combinar algunas. En relación a la estrategia de TTA, ¿cierto? De testeo, trazabilidad, hay dos preguntas. Una es, ¿qué tan lejos, qué tan cerca estamos de poder usar test diagnósticos rápidos en los puntos de atención? Ya, eso es algo que te preguntan, y también, ¿qué debilidades tenemos hoy día al basar toda la estrategia en PCR, con todas las dificultades que tiene, diferente acceso por nivel socioeconómico, etcétera? Bueno, yo creo que estamos más cerca que hace un par de semanas. Nosotros sacamos la minuta, se la mandamos al ministro, entonces una vez con la minuta, que es sobre test de antígeno. En esa minuta nosotros recomendamos que se use, pero como hay mucha diversidad de kits comerciales, y en la Universidad Católica la doctora Marcela Ferrés evaluó como 10 o 12 contra PCR, y en realidad la sensibilidad es totalmente errática. Entonces lo que nosotros recomendamos es que no se autorice ningún test de antígeno que no haya sido validado por el Instituto de Salud Pública, y a su vez que el Ministerio de Salud instruya al Instituto de Salud Pública para que haga las validaciones, no que revise la documentación que le llega de los laboratorios farmacéuticos, porque lo que hizo con los anticuerpos, ese listado que ustedes ven de anticuerpos, el Instituto de Salud Pública lo único que hizo fue revisar la documentación que le presentaban y hacer un checklist, y dijeron sí, cumple con el proceso. Pero todos estos kits que evaluó la doctora Ferrés, según el fabricante, tenían 90-95% de sensibilidad, y algunos encontramos 20 o 30% de sensibilidad. Entonces no se puede confiar hoy día en lo que dice el fabricante, lamentablemente, pero no es tan difícil tampoco hacer la validación. En unos pocos cientos de muestras se hace el PCR y el kit. Entonces, yo creo que el test rápido es más barato, el de antígeno se hace al lado de la cama del paciente, se puede hacer en saliva. También lo que es importante es que la saliva se supone que va a salir también esta semana o la próxima, el documento con el protocolo del laboratorio, porque el problema fue que salió la resolución de que se podía usar la muestra de saliva, pero no había ni un protocolo y los laboratorios no sabían cómo manejar la saliva. Entonces, teniendo la muestra de saliva y teniendo un test que la persona puede hacerse la autotoma de muestra de saliva, y se puede incluso, el test de antígeno es un poco más complicado que el de anticuerpos. Necesita que lo haga un personal de salud. Eso sí, puede ser en point of care, pero por el personal de salud. Los anticuerpos ya están disponibles, pero no están validados, ese es el problema. Muchas gracias. Oye, Caterina, hay una pregunta para tener tu opinión sobre lo que se anticipa para 3 meses más el plebiscito. ¿Qué medidas adicionales se deberían adoptar para pensar en que se podría realizar este proceso sin un rebrote a raíz del mismo? ¿Han conversado algo de eso ustedes, o cuál es tu opinión al respecto? Mira, la verdad que no lo hemos hablado, nunca lo hemos conversado, pero sí, mi opinión, yo pienso que con todo lo que ha estado trabajando el mundo
de los modelos matemáticos y de la ingeniería con esto del COVID, yo esperaría que tuviéramos un sistema online de votar. O sea, yo creo que eso, ¿cómo no vamos a ser capaces de desarrollar un sistema cuando hoy día la cobertura está bastante mejor? Yo hace unos meses no habría podido tener esta conferencia desde mi casa porque se caía todo el rato. Entonces, dado que ya tenemos sistemas más cerca de las personas, yo pienso que eso debería ser lo que hiciéramos, o sea, hacer un sistema online en que todos los involucrados puedan verificar que está funcionando bien, que tengan su experto, etcétera, y que solamente un grupo menor que no tiene acceso, que le complica usar estos métodos tecnológicos, fuera personalmente. Pero yo pienso que deberíamos ponernos a trabajar en eso ya, como país, no yo, que no sé. Pero eso es lo que pienso. Faltan pocos meses. Oye, Caterina, otra pregunta. Según lo que ha revisado el Consejo Asesor, ¿tiene alguna información nueva sobre los beneficios de tratar pacientes con plasma convaleciente? Bueno, como comité nos presentaron, lo que pasa es que el grupo que ha hecho más transfusiones de plasma no lo ha hecho de una manera controlada. Es imposible determinar si mejora o no mejora con ese sistema. Y un grupo dirigido por la doctora Elvira Balcells de la Universidad Católica empezó a hacer el estudio clínico randomizado como corresponde, pero obviamente que le tomó mucho tiempo echarlo a andar, entonces aún lo único que alcanzamos a ver, pero no como consejo, sino que porque yo estoy en el grupo, como me consultaron a mí y a otros, la parte seguridad ya estaba, pero la parte eficacia todavía falta. Pero es algo que se está usando con total incertidumbre todavía del efecto. Caterina, mira, como tenemos acá muchas preguntas, algunas pueden ser muy simples, pero eso te ilustra que tenemos gente que yo creo que realmente estamos llegando a personas que no es usualmente lo que hacemos. Te piden definir qué es lo que es carga viral. Bueno, es fácil. La carga viral es la cantidad de virus que hay, por ejemplo, en la saliva. Se llama la carga, así como es la densidad de virus. Mientras más virus hay, uno dice, por ejemplo, por una gotita de saliva, mientras más virus hay, uno dice que hay más carga viral, porque es eso, es la cantidad de virus en el fondo. Que para este virus tiene una gotita de saliva tiene 1000 veces más que el virus de influenza, por ejemplo. Y por eso es tan transmisible. Eso es. Muchas gracias. Otra pregunta, tu opinión sobre el plan de desconfinamiento que se ha propuesto para los ríos. Nos preguntan esto porque dicen que la gente está muy preocupada. ¿Qué te parece, Caterina, lo que se está proponiendo para los ríos? Sí. Bueno, como ustedes vieron en mi presentación, lo que nosotros proponíamos era que se partiera con un proceso participativo con las comunidades, con los alcaldes, con los representantes de la población, con salud, con educación, con transporte, para que la comunidad comprenda y defina, ellos mismos definan cómo se hace el desconfinamiento. Entonces, yo creo que ahí se falló en no hacer este necesario proceso participativo. Sí, y no es informar, es participar, que la gente pueda opinar. Y también en Aysén, que puedan opinar sobre cómo partir. Entonces, yo considero que cumplen con los criterios para empezar la apertura, los criterios de salud, por la información que nos entregaron ayer, después que ya se había tomado la decisión. Nosotros no tuvimos información antes que el público general, digamos, que iba a tomarse esa decisión, no participamos.
pero ayer pedimos que nos informaran bien los criterios y nos pareció que sí cumplen con los criterios para empezar a abrir, pero siendo los primeros lugares que se van a abrir, era más importante que se hiciera bien en el sentido de con participación de la comunidad local, que ellos, porque una cosa es el criterio, pero la otra cosa, ok, puedo empezar a abrir, ¿por dónde empiezo? No lo puede decir un santiaguino en La Moneda, lo tienen que ver ellos, ¿por dónde van a partir en Aysén? ¿Por el mall? ¿Por una empresa? ¿Por cómo? ¿Qué van a hacer con su transporte? Eso es lo que nosotros consideramos que lo debería haber decidido la comunidad. Entonces, en síntesis, estamos de acuerdo con que cumplieron con los criterios de salubridad, no con la manera como se está haciendo, y esperamos que no siga así en los otros lugares que vayan a abrir. Oye, Caterina, si uno tuviera que decir países como que han sido un ejemplo dentro de esto, tú, si te pido una lista de 3, ¿cuáles serían tus ejemplos? Bueno, Australia, que es de nuestro mismo porte y tiene los mismos problemas ambientales o peores que nosotros, lo ha hecho súper bien. Y ellos en Australia tienen un énfasis en la vigilancia. Ellos hacen una vigilancia súper activa. Van a los lugares de alto riesgo y hacen testeo. Bueno, Corea, que también tuvo la epidemia y ahora está bien controlado, y ahí ellos tienen énfasis en la trazabilidad, o sea, más como ir buscando los casos. En Australia es un poco más activo en ir a buscar, pero también Corea tiene muy fuerte el distanciamiento social, lo tiene muy ordenado. Ustedes vieron esa foto que mostré, me parece que era Corea. Y hay otros países, por ejemplo Alemania, que igual lo está haciendo bien. O sea, ellos tuvieron una política de apertura y ahora están cambiando, pero tienen esta comunicación abierta con la población y la gente sabe y asume los riesgos y entiende cuándo hay que apretar. Yo creo que hay varios países que lo están haciendo bien. Te hago la pregunta bueno, porque algunos, cuando uno ve estos países asiáticos y todo, también se transa a veces las libertades personales. Por ejemplo, esto de que te hacen seguimiento por tu celular. sí. Entonces, también hay toda una polémica de dónde están los límites. O sea, bueno, ¿es el individuo o es la sociedad? ¿Qué opinión tienes tú respecto a eso? Sí. Sí, no, yo creo que es complicado el uso en esos lugares, o sea, los lugares donde no hay democracia y libertad es muy complicado. Por ejemplo, incluso el hecho de que la policía en Chile tenga acceso al EPI Vigila, yo lo encuentro complicado, honestamente. O sea, lo encuentro que no debería tener, que uno le da el root y ellos ven si tú tienes tu PCR. Porque me han contado casos de colegas que les han hecho en el hospital el PCR, después lo han detenido en un control de la carretera y le dicen, pero señora, usted está debería estar en cuarentena. Ya. Pero resulta que no se subió el resultado, porque el médico tratante tiene que subir el resultado negativo. Si no lo sube, queda como un caso probable, y si está dentro de los 14 días se va para la cárcel. Entonces, es complicado estos sistemas, yo creo, y fíjate que funciona mejor, como mostré, los personales, en que la persona llama, va a buscar el contacto. Así que no... Es un Gracias, problema. Caterina. Oye, una pregunta muy interesante que nos hace llegar Florencia Zaccarelli. Dice, ¿qué opinas sobre el largo confinamiento de los adultos mayores de 75 años? Porque esto se ha ido prolongando y parece ser cierto que como que no hay todavía esperanza de salir. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo lo encuentro que es súper complicado. Mucha gente también me han dicho por los niños. Uno puede sacar al perro y no puede sacar a un niño. Es como complicado. Sí, no, lo de los adultos mayores yo lo encuentro súper grave porque sabemos que la falta de estímulo, el estar aislado y además no poder salir, les va a producir un deterioro físico y mental de todas maneras.
O sea, que va a haber daño, va a haber, o sea, eso, más que en los jóvenes. Y nosotros pensamos que hay que hacer una política de permitir salir al adulto mayor, salir, por ejemplo, una vez al día, una cosa así. Pero es complicado porque son un grupo de alto riesgo, pero yo creo que hay que hacer un balance ahí de los riesgos. Mm. Esperamos que nos vaya bien y que esto no dure mucho más. En fin. Muchas gracias. Oye, hace rato atrás había una pregunta, pero que la dejamos como más hacia el cierre. Nuestra audiencia quiere saber, en el fondo, en realidad tu opinión de si el Consejo Asesor ha podido tener la incidencia suficiente en las decisiones, ¿cierto?, que se han ido tomando a nivel central, o cómo eso podría ir mejorando, entendiendo que esto también va pasando por etapas, ¿no? Claro, yo diría que hemos ido de menos a más. Y sobre todo ahora con el ministro París, es mucho más, o sea, él nos consulta todo, y cuando nosotros le proponemos ideas, las escucha atentamente, él viene a todas a las reuniones siempre que puede. Está mucho, yo digo que, y el presidente también está preocupado de nuestra opinión, y nos está empezando a consultar también. Yo diría que fue de menos a más. Al principio era casi nada. Y para terminar, Caterina, bueno, la pregunta aquí que todos quieren Se me saber, fue la ¿cuándo luz. crees que tendremos una vacuna en Chile? Bueno, de vacuna, como les dije, luego, en los próximos meses vamos a estar evaluando vacunas en nuestras universidades. Pero yo creo que podríamos pensar en un año, tal vez. Porque hay dudas hay dudas con la inmunidad. O sea, hay dudas como no solo con la duración, sino de que Sí, por ejemplo, hay se puede enfermedades ser como la hepatitis que no todas las hepatitis hay vacuna, hay varios virus que no hay, efectivamente, no hay vacuna, y la claro. estrategia va más por el lado de los antivirales. O sea, Mm. yo creo que de repente esta ilusión, ojalá que saliera, porque incluso hay gente que piensa que probablemente vamos a tener que tener mezcla de varias vacunas, a lo mejor no una Sí, sola, pero bueno, eso está por verse. claro. Y Pero yo están los creo que por lo primeros. menos va a haber una vacuna que a lo mejor la tenemos que poner todos los años los adultos mayores, una cuestión así. O sea, quizás cómo va a ser, Bueno, yo, pero que Caterina, va a haber, yo creo que realmente sí. Oye, muchas gracias, hemos tenido, pero una nutrida audiencia, así que, bueno, Claudia, así que, yo te quería pedir una pregunta más, ya, una más. Ya, dígame. Y también, por supuesto, agradecer a todos quienes han estado enviando sus preguntas. Hay muchas y lamentablemente no pudimos tomarlas todas, pero hay una bien distinta y me parece interesante. Si ustedes como consejo en algún minuto podrían enviar algunas recomendaciones sobre el rediseño de la ciudad y de los medios de transporte post pandemia, que hoy día, ¿cierto?, ha estado esto muy en el foco, en el sentido que las personas se transportan y los medios de transporte también están teniendo riesgo de contagio. ¿Y cómo lo ves tú más bien a un nivel como del diseño de la ciudad de transporte? ¿Hay alguna posibilidad que ustedes pudieran incidir con una mirada, Sí. ¿cierto?, de salud en eso? Sí, sí. Bueno, yo en estos momentos lo que estamos proponiéndole, que estos grupos que se junten a la autoridad, que estos grupos que deberían discutir las aperturas, debería estar el Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, uno por lo menos, para discutir, para diseñar, Ministerio del Interior, y los representantes de las mesas sociales, etc. Porque el transporte es fundamental. Pero obviamente que el rediseño de la ciudad, claro, uno puede poner los criterios, lo mismo que yo dije, o sea, qué criterios tiene que haber, pero el diseño lo tienen que hacer los brillantes diseñadores que tenemos de transporte. Pero sí, los criterios de hecho se pueden poner, que son básicamente la separación, la ventilación. La ventilación yo creo que es súper importante. Y el aseo de las manillas, qué sé yo. y también yo creo que cada uno de nosotros tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos. Nosotros no podemos esperar que otro nos solucione, sino cada uno no tenemos real conciencia
que este es un problema de todos y que no basta de algunos. Así que bueno, yo creo que muchas gracias, Caterina, como siempre, una Gracias a usted. estupenda y entretenida conferencia, muchas preguntas, y también a Claudia, y dejar a todos invitados para el próximo viernes. Vamos a tener al profesor Leonardo Basso de la Facultad de Ingeniería, en que vamos a tocar una perspectiva un poco diferente de lo que se está haciendo en distintos ámbitos, desde el pool testing, que nos van a conversar, nos van a hablar de esto, la trazabilidad, de qué lo que es, cómo hay ayuda de diseño a preguntas como recién hacía la Claudia. Así que todos quedan cordialmente invitados para el próximo viernes. Así que buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Caterina, gracias, chao, Claudia. Un abrazo a todos, nos vemos el próximo viernes. Ya, chao, gracias. Se me fue la luz. Oh. Bueno, muchas gracias.